abogada Marta Macías, exdirectora del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, está con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien? Perfectamente, Jimmy. Buenos Buenos días. días a todos los que nos escuchan y nos ven, la respetable audiencia, y gracias por la invitación, Jimmy. Gracias, abogada. A ver, mire, usted fue directora del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, conoce cómo son las cosas adentro. Intuyo que ya desde que usted estuvo hasta esta época las han cambiado para peor, por decir de alguna manera. Pero usted que ya más o menos sabe cómo se mueve este mundo sórdido de los centros de rehabilitación, donde no hay rehabilitación, ¿qué plantearía o qué recomendaría para tratar de salir de esta crisis? Palabras acertadas, Jimmy. Bueno, el contexto lo sabemos, los resultados se están dando ahora, es terrible. Primero, mi solidaridad también con esa mujer policía, esa madre, posiblemente hija, hermana, que fue brutalmente violada. Esos hechos me parece que es la primera vez que se dan en el Ecuador y deben de ser castigados con la máxima pena, y hay que también tomar estos temas en el sistema de justicia, porque con el parámetro de 40 años, no más la pena a una persona por delitos graves, pues me parece que hay que estudiarlos y rectificar los errores que se han cometido en la cuestión de pena al respecto con el COVID. El reto que tiene de resolver esta crisis carcelaria no me parece que no es una simple cosa, es un reto, y soluciones la hay, obviamente. Se ha ¿Cuáles? manifestado, primero, hay un hacinamiento y por causa de la lentitud del sistema de justicia, de la lentitud, digo, porque eh, hay una escasez también de jueces penitenciarios. Si hablamos de una crisis, de una emergencia que ahora se ha declarado, pues asimismo yo imagino que tiene que ir de la mano también con el sistema de justicia, donde esta escasez de jueces y la lentitud que tienen para dar, digamos, el tema de audiencias, tiene que resolverse. El hacinamiento de las cárceles es evidente que tiene que evacuarse las cárceles de manera, digamos, estudiar bien los casos, porque no han seguido ningún proceso en estos últimos tiempos. Posiblemente estos últimos 4 años, la crisis carcelaria por falta de los ejes de tratamiento que no los han cumplido las personas privadas de libertad, no han cumplido los ejes de tratamiento. ¿Cuáles son los Que ejes de tratamiento, abogada? tratamiento primero, de trabajo. Dentro Ya, de ahí hay un proceso de trabajo interno que deben ejercer los privados de libertad. ujú, Segundo, educación. También hay parámetros para que la persona privada de libertad estudie, se prepare, termine ujú, la primaria, la secundaria y ya, posiblemente estudios universitarios. ya, Claro, cultural. Hay aspectos donde ahí se dan charlas culturales, se los prepara. No se han cumplido estos ejes, porque acordémonos que desde el 2019 estos levantamientos prácticamente, o sea, han hecho de que, de que estos procesos no se den, así de fácil. El tercero es el deporte, que no, o sea, no claro. se han hecho, son 4 ejes Ahí el deporte, importantísimos que ahí deben de. adentro es el tiro al blanco. Sí, la Claro, el verdad. deporte exacto, el tiro blanco con las armas de grueso calibre que tienen, ¿verdad? Entonces, al no cumplirse estos ejes de tratamiento, las carpetas con la lentitud y con la corrupción que se ha llevado dentro de las cárceles, corrupción, ¿por qué te hablo? Porque para hacerse un certificado de estos ejes de tratamiento, y se lo ha dicho y se ha Ujú, denunciado que han tenido que pagar los privados de libertad. Tenemos, claro. me parece que fue en Jipijapa o en Puerto Viejo, una directora que Cesada. fue apresada, también el director de la penitenciaría, asimismo apresado, y por causas de corrupción. Claro, Entonces, pero abogada, estos perdón, pero es ejes. que hay otras cosas aparte de los ejes que tiene usted toda la razón, porque rehabilitación, todo tiene que ver con rehabilitación que no la hay, ¿no? Pero también hay otros problemas que seguramente también la ley o la aplicación de la ley lo genera. Dicen, hay que investigar bien, que casi la mitad de los presos no tienen sentencia.
y que otro tanto, que es enorme, ya tiene guardando prisión preventiva 1 año. Entonces, ahí voy, quería terminar con esto. A ver, precisamente por la escasez de personal y los pocos que hay, no se dedican a hacer su trabajo por la ociosidad que tienen, ¿verdad? Porque se dedican a pasear dentro de las cárceles estos malos funcionarios. Se refiere a los guías. Hay una escasez, Jimmy, de funcionarios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer convenios con las universidades para que estos estudiantes que ya están en los últimos años para salir como profesionales en el área del derecho, en psicología, en lo que es trabajador social, sociología, que vayan a hacer sus prácticas preprofesionales o vinculación con la comunidad, las 400 horas o 200 horas que exige el reglamento universitario, es una de las, digamos, de las soluciones inmediatas que podemos coger. Perdóneme, abogada, es loable, pero yo de estudiante o de padre, yo a mis hijos le digo, yo tengo 2 hijos que están estudiando Derecho. Yo les diría, a ver, hijito, perdón, pero ¿qué seguridad van a tener dentro de la cárcel? Ese es el problema más grave, ¿no? Que por más que hay iniciativas como la que usted dice, que me parece absolutamente coherente, en cambio choca con la inseguridad que hay adentro. Usted mismo dice que hay pocos guías, es decir, que adentro es medio caótico. Entonces, yo no mando a mi hijo allá, pues. ¿Qué le dice usted? Correcto. ¿Qué dice usted? Justamente por eso, por la inseguridad que se vive. Mira, primero que no tienen que ingresar estas personas. Por decir, en el ámbito del derecho, ¿qué se necesita? Organizar documentación, ¿sí? De tal forma que no necesariamente tienen que haber espacio fuera digamos, antes de ingresar a los centros penitenciarios, hay espacio lo que quiera. Podría armarse también oficinas técnicas en algún espacio fuera de estos centros, en edificios que tenemos en los centros de Guayaquil, botados. Es decir, nosotros tenemos que ser operativos, no pensar que solo tienen que ir, digamos, en el tema de psicológico. Tenemos que evaluar a estos privados de libertad, porque no están siendo evaluados psicológicamente y psiquiátricamente, no se sigue, digamos, ya te digo, un tratamiento eficiente. Pero seamos proactivos, pues, o sea, dentro, obviamente, yo no mandaría a mi hijo, a mi hija. De manera telemática, dice usted. Pero claro, pongamos en práctica otros espacios en los cuales sirvan, pero no nos podemos cruzar porque el problema del hacinamiento, causas que ya han cumplido más del 60%, porque hay beneficios penitenciarios, mandar a las calles a personas que realmente no han seguido ningún proceso afuera, también es irresponsabilidad. Pero bueno, si el beneficio les da para que salgan, evacuemos las cárceles, porque realmente el hacinamiento es una grave crisis. Mira, hay gente que por 6 meses o 1 año están pagando sentenciados dentro de las cárceles y otros cuantos que están procesados y se da que la ley dice antes del año tienen que ser sentenciados y salen después que son inocentes. Han estado 11 meses y algo más de días antes que termine el año sentenciados injustamente. Esa es la realidad. Esos procesos lentos que tenemos en fiscalía, en el sistema judicial, es la que perjudica, pues. Pero como no nos sentamos, los conocedores, no somos invitados tal vez, o no estamos evidenciados, lamentablemente van los salvadores, no sé si son cuotas políticas o qué, pero esto no va por ahí, Jimmy. Si pensamos en que el sistema debe ser a la fuerza conducido, nos equivocamos sobremanera. Yo creo que es un trabajo muy técnico, con mucha responsabilidad y gente con experiencia, no solo en lo social, sino en lo criminólogo, en estos procesos que uno viene preparándose para dar los resultados pues, que se quiere. En vez de amenorar la crisis, se ha aumentado. ¿Por qué? Porque han ido a las direcciones, lamentablemente, no solo en lo nacional, sino en lo local, en cada penitenciaría de esto, llamémosle así, cárceles, han ido personas no adecuadas, no preparadas, no técnicas. Y es lo lamentable. Abogada, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago, un gusto. Yo le cuento, y a ustedes aquí en el estudio, mi mamá, que es directora y profesora de teatro en Cuba, iba a las cárceles y daba teatro y daba clases de teatro y montaba obras de teatro con las personas privadas de libertad y nunca pasaba nada, porque precisamente lo que se lograba es esta reinserción, esta educación también dentro de las cárceles, que eso es lo que también se puede buscar aquí en las de acá. Pero ¿por qué no funciona? Y antes de hacerle la pregunta, yo creo que ya cuando hablamos de reinserción dentro de las cárceles es como lo último, es como ya muy tarde,
porque se está viendo que hay un Estado debilitado que no ha logrado que esas personas que han entrado a la cárcel por cualquier tipo de delito tengan beneficios fuera de la cárcel. Es cuestión de empleo, cuestión de salud, cuestión de educación. Pero más allá de ese análisis, ¿es tema de presupuesto o no, abogada? Porque en el 2018 el ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que se necesitaban 292 millones de dólares para mantener el sistema carcelario. Y el anterior director, Edmundo Moncayo, afirma que en este año, al principio, se le dieron solo 63 millones de dólares. Entonces, que con eso no se cubre absolutamente nada. Habla de que hay un 70% de déficit de agentes penitenciarios. Entonces, a lo que voy es, se necesita más plata, más presupuesto para poder lograr esto que usted menciona dentro de estos centros, o realmente son las personas, no importa cuánto dinero haya, sino la corrupción que también haya dentro de estos centros. El año 2019, que se hizo en la primera revuelta grande que hubo y se hizo el estado de excepción, resolvieron el 1% de la problemática carcelaria. Es decir, si son malos administradores, no van a hacer nada, porque para eso tenemos también convenio con la empresa privada, pues. O sea, no están siendo prácticamente proactivos. Lamentablemente, claro que sí, es un déficit económico que se necesita ahí, pero si solo al Estado le cuesta dar de alimento las tres comidas a los privados de libertad 42 millones anuales. Abogada, cuando ya los privados de libertad deberían activarse, darles el trabajo donde dice la Constitución que ellos deben de trabajar. Abogada, perdóneme la interrupción, pero ¿Cuándo? ¿usted no cree que después de tantos fracasos y de haber dado de tumbo en tumbo, no cree usted que se puede... Y no pasa nada. Ya, ¿no cree usted que después de tantos fracasos sucesivos en el manejo del sistema carcelario, declaran emergencias, no sirven para nada, etcétera, etcétera, es el momento de pensar en que eso sí, el sistema carcelario sí se puede concesionar a alguna empresa internacional, porque las nacionales seguramente tendrán alguna contaminación? Mira, yo soy muy nacionalista, Jimmy, y yo creo que dentro del tejido social nuestro hay suficientes profesionales muy proactivos, con ganas de servir, tenemos también investigadores en esta área, tenemos las escuelas de criminología, incluso los cuantos criminólogos, porque son muy pocos, somos muy pocos, tenemos la escuela de sociología, en la cual podemos dar la investigación y dar los resultados, el porqué de esta crisis y cuáles serían las soluciones, las posibles soluciones. Lamentablemente, yo no creo que tenga que venir el cerebro de afuera cuando nosotros tenemos suficientes profesionales y capacidad. Segundo, el tema va porque hay un conflicto, ¿verdad? Entre, primero, los que están en el filtro, que pongan los militares o que pongan la policía. Si estas personas no dan las facilidades, como decía Alondra, la periodista que me hizo que su mamá en Cuba lo podía hacer muy bien, Alondra. Mira, es que también acá se hizo un convenio con la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. En el momento que uno estaba siendo directora, tenía una batalla constante. ¿Con quién? Con la policía, porque no daban las facilidades para ingresar. Entonces, si no te dan facilidades a esa sociedad civil que viene a dar el contingente, ayudar a que esta preparación a los privados de libertad y que les den seguridad también a ellos adentro, no, más bien ponían obstáculos en el ingreso. Era una vía crucis para estas personas llevar el material de estudio desde un libro, desde una Biblia, es una odisea pasarla. ¿Sí me explico? O sea, quiere decir que si nosotros no trabajamos comunadamente con la policía y que ellos entiendan que ciertas cosas tienen que pasar como se debe, porque pasan como se debe, son las armas, la droga, todas las cosas ilícitas. Pero desde las Biblias, por decir ahí, una campaña de que van a donar Biblias, te pongo por ejemplo. Ajá. Es terrible. Uno puede dar como directora todas las facilidades, pero en el filtro 1, donde es la policía, te ponen los miles de obstáculos. Claro. Entonces, si tú no sabes del sistema, no se podría, digamos, yo, porque fui técnica y pude evidenciar y levantar también información para el proyecto que lo tengo en mano y en parte ya lo digo. A ver, abogada, una pregunta. Para soluciones. ¿Eh? No quiero decir, ni voy a decir que esto se daba en su administración, ni la de antes, ni la de después, pero ¿cómo es que entran las armas
A las cárceles. ¿Cómo es que entran los teléfonos celulares? Explíqueme usted cuáles son los filtros, de qué manera, porque esto del ingreso de armas, del ingreso de teléfono, viene de años atrás. ¿Cómo entran? A ver, vamos a ponernos, nosotros somos simples ciudadanos, va Jimmy Jairala, va Marta Macía, va la prensa. Dígale que usted va con su carro para ver si se lo permiten ingresar. Voy a entrar hasta el fondo de la penitenciaría, voy con mi carro. Imposible, pues. Eso es de loco, no va a ser posible. Pero resulta ser que dentro de las penitenciarías, porque van, por decir, a alimentar, van a dejar los procesos de alimentos, las cajas del economato, donde van estos víveres del comisariato de los PPL, el economato. Entran esos carros con todo. Entonces los propios, entonces hay que investigar a los propios proveedores, pues, ¿no, verdad? Hay que investigar a los propios proveedores. Entonces, por ahí hay una, escuchen, observen. Pero ¿cómo va a entrar si le pongo yo un escáner, así como le pongo a las personas que ingresan y los chequean, los cachean y todo, y le mandan la mano hasta más no poderes, cierto que violan derechos humanos, porque hasta a mí me han hecho como abogada y que he tenido que pararme firmemente porque de verdad violan muchas veces derechos como a la mujer que te toquen por todos los lados, a un simple común, al familiar de. Me explico, entran los carros, los revisan con el ojo. Y si el que se hace de la vista gorda y no quiere ver lo que está ingresando, o ya está coimado, o ya está bien pagado por las mafias. Entonces, realmente, mire, no nos hagamos acahuetes el sistema, los que han estado siempre en el filtro 1. Abogada, ¿cómo está? Era más para hacer un comentario referente a lo que usted mencionaba de las Biblias o de los textos, que los propios policías a veces no permiten esto. Y creería yo que esto tiene que ver con, lo estamos viendo incluso en las redes sociales, con la poca capacidad de entender que todas las personas tienen derechos humanos y hay que respetarlos, independientemente si esta está dentro de una cárcel o no, o si cometió un delito o no. Y a eso voy, porque tienen derechos humanos, tienen derecho incluso a una educación, tienen derecho a comer, tienen derecho a comunicarse con sus familiares, tienen derecho a la salud, tienen derecho a que cumpla el Estado con sus necesidades educativas, laborales, todo esto, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Por qué? Y yo sé que es doloroso para una familia defender de alguna forma los derechos humanos de alguien que violentó, ¿no?, a otra persona. Pero ¿me puede explicar precisamente que todo esto que se está defendiendo en el tema carcelario para que haya una reestructuración tiene que ver con los derechos humanos de cada persona? Alondra, definitivamente te voy a decir sí, pero el problema es que la corrupción es la que afecta a todos esos derechos. Mira, si la persona privada de libertad, vamos a suponer que aún no está sentenciado, es decir, que no lo han encontrado culpable, llega con una patología de que tiene presión alta, se muere, porque allá no es fácil ingresarle su medicina. Y otra, los centros de salud, el Ministerio de Salud, no tiene previsto la medicina. Los que están infectados por el tema de tuberculosis, es una vía crucis. Es decir, si te duele cualquier situación dentro de un pabellón, los guías penitenciarios tienes que pagarle. Y esto se sabe, por favor. Entonces, ¿cómo afecta la corrupción en la rehabilitación de las personas privadas de libertad? Entonces, claro, sí les entra ciertas cosas, ¿no?, al jefe de las mafias, qué sé yo. Pero al común mortal PPL, sea inocente o culpable, no entra nada. Y eso no se puede dar. Entonces, estos malos funcionarios que se permiten coger las coimas, eso es lo que está afectado, pues, en todos los procesos. Y los derechos humanos, ellos son los que violan. Mira, hace una semana, perdóname Jimmy, hace ese caso, me parece que fueron 4 o 5 días atrás, el día lunes, cogen a una guía penitenciaria entrando situaciones ilícitas. Sabiendo todo lo que no me diga que estaba atemorizada, que le iban a matar. Bueno, ¿y qué pasó con ella? Esos son cuentos. ¿Y qué pasó con ella? Nada más y estará en el sistema. Bueno, ahora, porque bueno fuera que se la encuentra abogada, y se la separe, pues. Marta, sí tiene que ver también en muchos aspectos el tema económico, ¿no? Porque hay establecimientos, hay cárceles donde las luminarias no funcionan, donde no tienen los filtros para detectar metales, donde no hay atención médica porque no tienen ni siquiera una buena unidad médica, etcétera, etcétera. También tiene que ver el tema económico, ¿no? Porque ya hubo una emergencia carcelaria hace año y medio, 2 años, y todavía hay
cárceles que no tienen ni siquiera completo su sistema de seguridad, como digo yo, filtros de detección de metales y como digo yo, pues luminarias para la vigilancia nocturna sobre todo, ¿no? Sigue habiendo, el problema es que lo que uno se pregunta es, ¿qué cambios ha habido? Siguen ingresando los carros los proveedores sin que se los revise más que al ojo. ¡Al ojo! Eso es todo. ¿Cuáles son los cambios a mí me encantaría que en esta nueva oportunidad, a mí a mucho, ¿no? Que en esta nueva oportunidad donde se ha vuelto a declarar la emergencia, realmente se empiece por ordenar, sí, pero también por darle a los privados de libertad ciertas cosas que usted mencionaba hace un rato, que hoy no existen, merecen atención de salud. Hay mucha gente que está dentro realmente porque a lo mejor creyeron que se robó una bicicleta, pero tiene un año guardado allí y a lo mejor no tiene atención médica, no tiene acceso a la educación, por ejemplo, que es obligación. Los derechos humanos de los privados de la libertad están absolutamente limitados. A mí no me gusta analizar el tema macro, meter a todos en el mismo saco. Hay una serie de delincuentes peligrosos, mafiosos, sí, pero también hay mucha gente que no está en ese nivel y que tampoco recibe ninguna atención por parte del Estado dentro de las cárceles. No se ha dado justamente por estos sucesos, y cuando hay estos sucesos, es más, todo se bloquea, todos están dentro de sus pabellones, y pues claro, también existe para unos cuantos personas que tal vez colaboran, personas privadas de libertad que colaboran con el sistema, pero realmente lo que se espera de esta nueva administración, de que sean más técnicos y que sean especialistas en temas de rehabilitación. Ahí están, yo creo que se sabe que hay la escasez de cámaras, incluso con reconocimiento facial, que deberían haber en la parte, por decir, de la penitenciaría. Hay partes también que son vulnerables, fácilmente la han vulnerado, han escapado, han tumbado pared y han ingresado a cárcel de mujeres, también lo que pasó en la Tacunga. Entonces, obviamente hay una emergencia de poner también este sistema de seguridad que realmente funcione. Y dentro de las cárceles pues, hay la insalubridad que existe. Y como digo, no todos los privados de libertad son los que se alzan. Es una minoría relativamente que están armados, Jimmy. Y entonces no podemos, bien dices tú, y siempre también lo comunico, no todos podemos ponerlo en el mismo saco. Yo creo que hay personas que necesitan allá ser atendidos, que quieren ser escuchados, que sus carpetas no pasen todo esta lentitud de procesos porque van hasta Quito, después de Quito regresan al centro de privación de libertad y de ahí al juez penitenciario. Entonces toda esta crisis está afectando porque muchos de ellos salen cuando ya han sido sentenciados, salen como al 90, incluso hasta el 99 y 100% de la pena cumplida. Entonces imagínate con esta lentitud que se están resolviendo las cosas, es la que está afectando. Otra de las situaciones que debemos ver también, de ver con esperanza esta decisión que ha tomado el presidente, pues, y digamos los actores sociales, ponernos a las órdenes en cuanto hay proyectos que realmente van a servir para la solución de estos problemas. Quien te habla no está buscando un puesto de trabajo, no lo tengo, pero tengo una actividad como abogada en el libre ejercicio, muy activa y en los derechos humanos como canciller internacional de la paz. Lo que yo quisiera es que brille realmente la tranquilidad dentro de los centros y que está afectando en la ciudad de Guayaquil o en el país esta delincuencia armada de sicariatos y de muchas otras atrocidades. Y muchos corresponden también a lo que ordenan dentro de las cárceles. Como te digo, no son todos los privados de libertad. También la rehabilitación es un proceso, digamos, cuando tú lo quieres hacer de manera voluntaria. Nada adentro puede ser obligado, ni siquiera a trabajar y a estudiar. Entonces, vamos a hacer, el proyecto que tengo es un proyecto de verdad de humanizar a estos privados de libertad y que cumplan los ejes de tratamiento, en parte lo que ya está escrito desde el año 2016 con el reglamento a las cárceles, y otro, lo que obviamente hay cosas que han quedado caducas en el sistema, ponerlo, digamos, modernizar, como son cárceles de primer mundo, que los privados de libertad no son problemas. Imagínate poner todo un arsenal de dinero, de personas, para resolver un problema penitenciario cuando tenemos una gran crisis económica en el país y tal vez de salud.
Yo creo que ya es el momento de que nos unamos todos para contribuir en este proceso de tomar en mano las cárceles, pero en unidad, sin ver tinte político. Como digo, no deberían ser cargos otorgados políticamente, pero que si quisieran escuchar realmente a técnicos, estamos a las órdenes, como Corte Nacional de Justicia Indígena y otros de derechos humanos en la cual represento. Gracias, abogada Marta Macías, exdirectora del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil y defensora de derechos humanos. 9:30. Buen día, Marta, muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Éxitos para usted y para todo su grupo de buenos comunicadores.